Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hablamos de las noticias más destacadas a lo largo de la semana en torno a la pandemia del COVID-19 en nuestro continente, el continente americano. Soy Santiago López González, bienvenidos. A continuación les presento el sumario de temas que tenemos para el programa de hoy. Vamos a hablar de Estados Unidos porque por segundo día consecutivo este país batió su récord de contagio diario de casos de COVID-19. Ya son más de 9.600.000 casos confirmados y la cifra de fallecidos ya supera los 234.000. Vamos a ver en detalle el panorama sanitario en el marco de las elecciones presidenciales en este país norteamericano. También hablaremos del paso del devastador huracán ETA por Centroamérica, que ha abierto otro frente de alerta en países como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Las inundaciones, los daños cuantiosos por esta tormenta y el desplazamiento de los habitantes hacia los refugios incrementan la posibilidad de que a futuro haya más casos de COVID-19 en esos países. Y también hablaremos de Perú. Allí las autoridades están en alerta después de registrar el segundo fallecimiento por cuenta de la difteria. La respuesta ha sido la puesta en marcha de un plan masivo de vacunación, mientras sigue, por supuesto, el aumento de casos de COVID-19. Veremos cómo está la situación en ese país, que es uno de los más golpeados por la pandemia en nuestra región. Pues bueno, comenzamos en el norte de nuestro continente en medio de este reñido clima electoral en Estados Unidos. Allí superaron la cifra de más de 9.600.000 casos confirmados de coronavirus. El país norteamericano ha superado por 2 días consecutivos el récord de contagio diario, con cifras que superan los 123.000 casos nuevos de contagio, una cifra que no se tenía registrada desde el inicio de la pandemia en ese país. Los fallecidos allí también superan los 235.000. El estado de Nueva York ya no es el de mayor cantidad de casos de contagio, pero sí es el de mayor cantidad de víctimas mortales. Allí registran 33.600 casos, solo 24.000 de ellos en la ciudad de Nueva York. Le siguen en su orden los estados de Texas, California, Florida y Nueva Jersey con la mayor cantidad de fallecidos. Ha sido otra semana aleccionadora en la lucha contra el COVID-19. En los últimos 7 días se han reportado casi 1 millón de nuevas infecciones en las Américas, lo que la convierte en una de las peores semanas registradas de infecciones por COVID-19 en nuestra región. Estados Unidos también batió récords la semana pasada de nuevas infecciones reportadas diariamente y estamos viendo tendencias crecientes en algunas provincias y estados de otros países de América del Norte, México y Canadá, que están impulsando las tendencias en la región. Y en vista del impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la industria turística de Costa Rica, el gobierno ha decidido decretar una apertura total del país con algunas restricciones para mantener a flote a miles de operadores turísticos y también a los sectores relacionados como la gastronomía y la hotelería, que han arrojado millones en pérdidas debido a la emergencia sanitaria. Cindy Regidor, allí en San José, en la capital costarricense, hablemos en detalle de esta apertura que ha decretado el gobierno, en qué consiste, quiénes pueden entrar, cómo son las medidas. Ahí está, Cindy, adelante. Gracias, Santiago. El país sigue operando bajo el lema Costa Rica trabaja y se cuida. Eso significa que continúa una reapertura gradual de la economía, aunque se mantienen algunas medidas sanitarias. El país abrió su frontera aérea y marítima a todos los países desde la semana pasada. Ya no se exige la prueba de COVID negativa ni a nacionales ni extranjeros, pero sí un seguro de salud obligatorio que funcione en caso de que la persona enferma y cubra los gastos médicos. Las fronteras terrestres continúan cerradas, aunque justo hoy se firmó un convenio entre el gobierno de Costa Rica y el de Nicaragua que permita que entren de manera controlada trabajadores nicaragüenses para recoger cosechas de productos importantes en la economía de Costa Rica, como el café y otros productos cítricos. Varios espacios públicos continúan reabriendo, como casinos, bares, lugares de culto, claro, con algunas medidas, y la restricción vehicular ciudadana se mantiene, pero con una mayor flexibilidad. Todo esto en medio de una leve y paulatina baja de casos de coronavirus. Actualmente hay más de 115.000 casos reportados desde el inicio de la pandemia y 1.444
muertes. La buena noticia es que el ritmo de contagio sí ha bajado en las últimas semanas y el sistema hospitalario no se ha saturado hasta el momento. Cindy, Costa Rica no resultó muy afectada por el paso del huracán ETA. Hubo fuertes lluvias y vientos, sobre todo en la zona norte del país y en la costa del Atlántico, pero el país, digamos que lo logró sortear de buena manera. Aún así, esto genera una doble alerta para la región debido al incremento de casos que va a haber en varios países centroamericanos. ¿Qué medidas ha impuesto Costa Rica o qué prevén allí las autoridades en 2 semanas cuando empiecen a presentarse los brotes que deje también el paso del huracán, en donde las personas se han tenido que desplazar a los refugios, se pierde el distanciamiento, el uso de las mascarillas, los cuidados sanitarios? En efecto, actualmente en Santiago hay unas 1.500 personas que fueron evacuadas, sobre todo de la zona Pacífico Norte y Pacífico Sur, que fueron las mayor impactadas por este fenómeno. Están en distintos albergues en donde se les ha proveído de mascarillas, de implementos sanitarios, pero sí los alcaldes en las comunidades han dicho que aunque se dan este tipo de implementos, no se puede garantizar que las personas estén cumpliendo las medidas de la manera más adecuada, por lo que sí hay un temor de que haya un brote en estas zonas del país. El gobierno anunció que en el caso de las personas que están en los albergues, si se detecta que hay casos positivos o personas sospechosas con síntomas de COVID-19, inmediatamente son trasladadas a un albergue específico en donde la Cruz Roja pues les atiende, así como el sistema de seguridad social. Muchas gracias, Cindy, por este reporte de la situación en Costa Rica en torno al COVID-19 y también a los estragos que dejó el paso del huracán ETA por esta zona de Centroamérica, porque como ya lo decíamos, esta región está haciendo frente entonces a 2 complicadas emergencias. Ya lo explicábamos, la pandemia del COVID-19 que no da tregua en ningún país de la región y ahora se suma el paso de este devastador huracán de categoría 4 que a su paso por las zonas provocó inundaciones, deslaves, muerte y destrucción de viviendas y de albergues. El gobierno de Guatemala reporta que al menos 150 personas hay entre desaparecidas y fallecidas en 3 aldeas del norte del país y también decretó el estado de emergencia en 8 de los 22 departamentos que conforman Guatemala. En Nicaragua, 5 poblados indígenas fueron completamente arrasados y la ciudad de Puerto Cabezas, en el Atlántico nicaragüense, fue la que recibió el embate más fuerte del huracán. Mientras tanto, en Honduras, allí contabilizan 11 personas fallecidas, miles de damnificados, cultivos completamente arrasados. Esto ante el temor de un disparo de los casos de contagio de COVID-19 que allí en este país les ha costado mucho hacer frente a la pandemia. Sobre la emergencia que está viviendo Honduras se refirió el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. Esto fue lo que dijo, escuchemos. Ya se ha procedido a declarar en alerta roja todo el territorio nacional, de tal manera que los avisos están dados y yo le quiero pedir al pueblo hondureño encarecidamente darle seguimiento a todo lo que está planteando Copeco. Y también destacado esta semana en Cuba, allí dieron inicio al curso escolar dentro de la nueva normalidad, si se le puede llamar así, en una jornada que inició con el aumento de 35 casos de contagio de COVID-19. En La Habana, la capital de ese país, actualmente allí están en fase 3 de cara a la apertura desescalada de las medidas impuestas por el gobierno, todo esto previo a una plena apertura de la capital. Allí fueron tomadas también algunas medidas por la retoma de las clases. Allí tienen que usar obligatoriamente las mascarillas. Es uso obligatorio de desinfección y de mascarillas, como ya lo decíamos, tanto de alumnos como de profesores, y el monitoreo constante de las personas que están presentando síntomas. La capital cubana presenta una sostenida tendencia a la baja en el número de casos, llegando a presentar 4 días consecutivos con 0 casos de contagio. De otra parte, el Aeropuerto Internacional de La Habana, que es la puerta principal para ingresar a este país, sobre todo para la industria turística, permanecerá cerrado hasta el 11 de noviembre, así lo dijeron las autoridades cubanas. Logramos el distanciamiento porque hicimos semigrupo en cada uno de los grupos y los nasobucos se les orientó a la familia que los pioneros tenían que traer 3 nasobucos, ideamos por los colores de la bandera, blanco, el rojo y el azul, y así nosotros pudiéramos estar revisando a la hora de receso que los niños se cambien el nasobuco rojo, a la hora después de almuerzo que se cambien el nasobuco para el nasobuco azul, porque ellos entran de la casa con el nasobuco blanco. Es una manera de controlar
En nuestra sección en redes veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Así se expanden las partículas del COVID-19 en el aire, según un estudio japonés. Los expertos que lideraron este estudio explicaron en detalle cómo se expande el virus del COVID-19 hacia alguien que no está usando la mascarilla. El documento indica que la gente subestima la facilidad de transmisión del virus y por eso insta a usar la mascarilla el mayor tiempo posible. El artículo completo lo pueden encontrar en nuestra página web france24.com o también en el más reciente episodio del programa Ciencia y Tecnología presentado por Valentina Torres Sánchez. La agencia Reuters daba a conocer el inicio de una investigación que hará un estudio británico y analizará la aspirina como un fármaco potencial contra el COVID-19. Este célebre analgésico será evaluado como un posible tratamiento contra el coronavirus en uno de los mayores ensayos médicos que se ha realizado en el Reino Unido en los últimos años. Se cree que este medicamento puede reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos que genera el coronavirus en la mayoría de los pacientes que están presentando los síntomas más fuertes. Y nuestra siguiente noticia, si estás perdiendo la batalla contra el virus, debes confinar. Así titula este artículo del diario El País de España en el que menciona o cita mejor los comentarios de David Navarro, el enviado para el COVID-19 en Europa de la Organización Mundial de la Salud, que pidió el refuerzo de los sistemas de salud pública en ese continente para evitar una tercera ola. Esto mientras Europa ya está enfrentando con muchísimas dificultades la segunda ola de contagio. Al funcionario le preocupa entrar en un ciclo de confinamiento y subida de casos y por eso pide disciplina a los ciudadanos, una fuerte salud pública en todos los países y sobre todo liderazgo político. Un espejo para lo que puede pasar en América Latina si no se toman en serio las medidas de cara a estas aperturas que están teniendo lugar en los países de nuestra región. Y esta semana las autoridades sanitarias de Colombia anunciaron que eliminarían la exigencia de las pruebas de PCR, como un resultado negativo por supuesto, para ingresar a este país del norte de Sudamérica. Pero se mantienen unos estrictos monitoreos a cada uno de los pasajeros que van a ingresar al país. La medida generó dudas entre la comunidad médica y entre los ciudadanos, por supuesto. Luis Muñoz, en Bogotá, nos cuenta más. Luis, adelante. Así es, Santiago, el tráfico aéreo reabrió en Colombia el 21 de septiembre y menos de 2 meses después ya no hace falta PCR para ingresar a territorio colombiano. Hasta ahora se necesitaba un test negativo 96 horas antes del viaje y a partir de ahora la exigencia será no presentar fiebre ni síntomas, tener la aplicación CheckMic y responder al seguimiento de las autoridades. Según el Ministerio de Salud, la OMS asegura que la solicitud de estos resultados PCR no es eficiente como medida de control en los países con transmisión comunitaria. De hecho, Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios COVID-19 para la OMS y uno de nuestros médicos colaboradores, aseguró que da igual viajar a Bogotá desde Madrid, Cundinamarca o Madrid, España, siempre que el pasajero cumpla con las medidas de bioseguridad. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó la medida y preguntó al Ministerio de Salud qué parte de tenemos que cuidarnos no ha entendido, asegurando que no solo no se ha rastreado a los viajeros, sino que ahora levantan la medida de PCR. Desde el Ministerio se defienden y aseguran que la medida tampoco rige en otros países de América Latina. Y para analizar este tema, saludamos al doctor Carlos Pérez, médico, infectólogo y asesor científico de France 24. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros en France 24. Y con más de 1 millón de casos contados y en aumento en Colombia, ¿qué explicación podría dar usted para que hayan tomado esta decisión de eliminar estas pruebas de PCR para evitar el ingreso de más virus de otros países a Colombia? La explicación que nos han dado es que es tanta la cantidad de casos que hay en Colombia como hay en otras regiones que, digamos, da lo mismo que haya una persona indiferente, sea positiva en Panamá o en Costa Rica y regrese a Colombia. Sin embargo, pues la polémica surge es que la estrategia es hacer más pruebas, no dejar de hacerlas, porque aclaran ellos que si una prueba negativa no es seguro que tenga el virus, pero lo importante no son los que tengan la prueba negativa, sino los que tienen la prueba positiva, pues que guarden su aislamiento para que viajen cuando estén recuperados. Ahí es donde se centra la polémica, Santiago.
Doctor, ¿esto abriría la puerta para que posiblemente a Colombia ingresen entonces otro tipo de cepas de este virus? Como sabemos, ha habido mutaciones y ha habido mutaciones en Sudamérica, lo veíamos en el extremo sur de Chile, en el extremo sur de Argentina. ¿Esto pone en riesgo entonces a este país de estar enfrentando diferentes cepas o diferentes mutaciones del mismo virus? Los virus mutan, los virus, sobre todo estos virus que son RNA, tienen mutaciones y estas mutaciones se pueden suceder dentro del país o traerse de otros países. Eso puede suceder. Sin duda, la migración va a incrementar la probabilidad de riesgo. Recordemos que la primera reinfección fue un viajero de Japón a España que se reinfectó con un virus distinto y que en este momento en Europa está circulando otro tipo de virus con un linaje distinto a lo que está circulando en otras regiones del mundo. Es probable que estos intercambios sucedan. Si esto tiene un impacto en el número de casos, en la dificultad para una vacuna, en la efectividad, pues será la gran pregunta. Pero claro que se abre la posibilidad al abrir la migración y al no hacerse pruebas para detectar estas personas positivas. Doctor, Colombia desde hace varias semanas lleva adelante una apertura social, económica, poco a poco se va reactivando la vida dentro de esta nueva normalidad en Colombia. ¿Qué evaluación hace usted de este proceso de reapertura, el comportamiento ciudadano, el respeto por estas medidas de bioseguridad? ¿Cuál es la evaluación general que usted hace de estas semanas de apertura? Estas semanas de apertura son un gran reto desde el punto de vista individual y colectivo. Nosotros tenemos que ver en Europa que estamos como viendo el futuro 3 meses después. Si nosotros hacemos las cosas bien, no sucederá lo que pasa en Europa. Pero si no las hacemos bien, va a ser mucho peor porque tenemos un sistema de salud mucho más frágil y una situación social mucho más delicada. Realmente lo que se ha hecho ahora es empezar a reactivar económicamente. Uno ve un comportamiento social que es muy disímil. Tal vez es adecuado en grandes ciudades y en algunas partes de las grandes ciudades, pero en otras partes definitivamente no se está cumpliendo. Es muy probable que la segunda ola aparezca y es muy probable que sea también en regiones pues, donde la educación social no haya sido efectiva. Y se suman ahora las festividades, la época de invierno. Es por eso que tenemos que hacer una gran pedagogía social porque sin duda, si no nos cuidamos, va a pasar lo que está pasando en Europa en un par de meses, en diciembre, enero, probablemente. Sí, porque la segunda ola no es un mito, es una realidad, es lo que está viviendo Europa en este momento y América debería aprender de las lecciones que han vivido en el viejo continente. Doctor, hace algunos minutos estaba yo contándole a los televidentes sobre un estudio que va a comenzar en el Reino Unido sobre el uso de la aspirina como uno de los tantos mecanismos para poder hacer frente, sobre todo en los casos más rigurosos de contagio, donde las personas están presentando síntomas muy complicados, entre ellos la formación de coágulos. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Qué puede decir de este medicamento y sobre esta investigación que va a comenzar? Se ha planteado que los pacientes con COVID, y eso lo vemos en la práctica, hacen fenómenos de trombosis. La aspirina podría ser una opción. Pero mire lo importante, Santiago, aquí se hizo un estudio, no se está afirmando que sirve, sino se va a evaluar si sirve o no sirve. Medicamentos como la ivermectina, como medicamentos como los antibióticos, ya los estudios han salido suficientemente diciendo que no tienen una efectividad, por eso no se recomiendan. Este es el inicio para plantear una estrategia para disminuir la probabilidad de trombosis, pero no se ha afirmado que sirva. Lo que tenemos es que esperar esos resultados y el resultado nos dirá si es una estrategia o si no lo es para la atención de estos pacientes. Muchas gracias, doctor Pérez. Como siempre, un gusto y usted nos aclara todas estas dudas que llegan acá a la redacción de France 24 y gracias por estar con nosotros en COVID-19 la semana en América. Vamos a avanzar con otros temas destacados de esta semana y eso nos lleva hasta Perú. Allí las autoridades están en alerta tras el segundo fallecimiento por causa de difteria. Esto ha llevado a que el gobierno haya impuesto un plan masivo de vacunación. Actualmente hay identificados 3 casos, mientras que aumentan también los casos de COVID-19, por supuesto, porque allí la pandemia tampoco da tregua. La primera víctima fue una menor de solo 5 años que perdió la vida ante una enfermedad respiratoria, mientras que la víctima más reciente es una mujer de 69 años. Ambos casos son personas de escasos recursos de la ciudad de Lima. Se trata de los primeros casos de difteria que registra Perú en los últimos 20 años. Declarado el día de ayer
alerta epidemiológica nacional para que todos los servicios de salud estén atentos a cualquier caso sospechoso de difteria que podría presentarse. Hemos identificado 3 casos adicionales positivos a las pruebas de PCR, que es una prueba molecular específica para difteria. En Ecuador comienza nuevamente a preocupar la situación de contagio, sobre todo en el puerto de la ciudad de Guayaquil, en el Pacífico. Esta ha sido la ciudad más golpeada en ese país suramericano. Allí hay nuevas restricciones para la actividad comercial y social. Gustavo Ortega, el corresponsal de France 24, nos da más detalles de lo que está sucediendo en ese país. Adelante, Gustavo. En Ecuador vuelve la preocupación por el incremento de fallecimientos y contagios de COVID-19 a la ciudad de Guayaquil, que fuera foco de la pandemia. La alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, ordenó endurecer las medidas para intentar controlar el virus. Es que las unidades de cuidados intensivos están al 95% de ocupación nuevamente. Aseguró que quien requiera de una atención médica no podrá contar con una cama, según la máxima autoridad. El endurecimiento de medidas incluye la prohibición de eventos temáticos y concentraciones masivas de tipo comercial relacionadas a las fiestas de Navidad y fin de año, por lo que se cerrarán parques y algunos lugares de entretenimiento para el mes de diciembre. Desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, la mortalidad había reducido a 0 muertes por COVID-19, pero en los últimos 28 días se aumentó el promedio a 6 personas fallecidas por la pandemia y en lo que va del mes de noviembre se contabilizan 8 decesos. Según las autoridades en Guayaquil, todos sus habitantes se han convertido en transmisores silenciosos y cualquier persona que no use mascarilla podría contagiar a otros sin siquiera saberlo, asegura la alcaldesa Cintia Viteri. Los especialistas niegan que se trate de una segunda ola de contagios y hablan de un aumento sostenido que intentan controlar. Hoteles y salones de eventos solo podrán recibir hasta 60 personas, mientras que los restaurantes deberán reducir su aforo al 50%. En la capital ecuatoriana, actual foco de la pandemia, también se incrementó la demanda de camas. Se han habilitado carpas temporales para aumentar la atención y endurecido las regulaciones de movilidad vehicular. El alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, quien también se mantiene aislado por el COVID-19, aseguró que se evalúa suspender las fiestas de fundación de la ciudad capital, muy tradicionales en este país. Celebrar las fiestas de fin de año y Navidad será muy difícil, aseguró el alcalde. Pero Ecuador intenta no volver a un confinamiento ante la difícil situación económica que vive el país, a pesar del relajamiento de muchas personas a las medidas sanitarias. Paralelamente, el 12 de noviembre concluirán las protecciones decretadas por el gobierno nacional en la denominada ley humanitaria y se podrá realizar desahucios por falta de pago de arriendos, cortes de servicios básicos por atraso y los bancos decidirán si hacer refinanciamiento de deudas. Gracias, Gustavo, por este reporte desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Desde el inicio de la pandemia, Uruguay solo ha reportado a lo largo de todos estos meses 61 víctimas mortales y más de 3.300 casos. Sigue siendo uno de los países mejor librado de la región, pero este éxito relativo ha sido gracias a algunas medidas que ha exigido el compromiso de los ciudadanos, sacrificio de los empresarios y, por supuesto, de la economía uruguaya. Uno de ellos es el anuncio reciente del gobierno allí en Montevideo de mantener las fronteras cerradas de cara a la lucrativa temporada de verano en las playas uruguayas. Karina Dalmás, en Montevideo, la capital uruguaya, tiene más detalles. Karina, comencemos primero hablando por el número de casos. ¿Ha habido un leve repunte en las últimas semanas? ¿A qué se debe esta situación allí en Uruguay? Así es, Santiago, pasamos de verde, que lo que implica que haya menos de 35 casos nuevos por la población uruguaya a varios días con más de 60 casos, y entonces estamos ahora en lo que las organizaciones internacionales hablan de estar en el mapa como un país amarillo. Se consideran que algunos de los nuevos brotes han sido importados, como el retorno de varios cascos azules del ejército uruguayo que retornaron al país, pero también se registraron brotes en la frontera con Brasil y brotes dentro de Uruguay. Sin embargo, los expertos que asesoran al gobierno insisten en que el COVID-19 está bajo control, hicieron mucho énfasis en la trazabilidad de los contagios, pero también señalaron que es justamente este control lo que ha hecho que la población sienta que el riesgo es menor cuando en realidad continúa siendo latente, y piden por favor que no continúen los descuidos como algunas fiestas y aglomeraciones que han sucedido en los últimos días. Recordaron los expertos justamente lo que mencionaban, Santiago, más temprano hoy ustedes, que
miren hacia Europa. Por ejemplo, citaron el caso de Alemania, donde tras el verano y varias aglomeraciones y movimiento de la población, ahora se encuentran en confinamiento. Karina, tal parece que para este verano las playas de Rocha, de Maldonado, las termas de Salto no van a tener muchos visitantes argentinos o brasileños porque Uruguay va a estar blindado para toda la temporada de verano para evitar que haya una expansión del virus dentro de las fronteras uruguayas. ¿Cómo recibe esto la industria turística uruguaya y en qué consiste este plan del gobierno? Bueno, el turismo es normalmente el 6% del Producto Bruto Interno de Uruguay. Por supuesto, el cierre de fronteras va a tener un gran impacto económico. Sin embargo, el equipo económico del gobierno dice que las proyecciones para este quinquenio no se van a ver afectadas en cuanto al crecimiento que tenían previsto y las medidas económicas justamente en función de este cierre de fronteras. Algunos economistas también señalan de que como Uruguay está hasta 3 veces más caro en el consumo para los argentinos, sería poco probable que en esta próxima temporada estival viniera la clase media argentina, que es justamente la gran mayoría de los turistas que recibe el país. Por lo tanto, se mantiene la frontera cerrada para prevenir justamente más la expansión de la pandemia y se insta a los uruguayos a realizar turismo interno. Muchas gracias, Karina, por este reporte desde la ciudad de Montevideo, la capital uruguaya. No muy lejos de allí, Brasil presenta más de 5.600.000 casos contabilizados. El COVID-19 no da tregua en los estados de São Paulo y de Río de Janeiro, entre otros del norte del país. Allí causó indignación el anuncio hecho por el gobernador del estado de São Paulo, quien indicó que de comprobarse la efectividad de alguna de las vacunas, esta sería de inoculación obligatoria en todo el estado de São Paulo. A esto hay que sumarle también el reinicio de las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson que habían estado suspendidas luego de que un voluntario presentara efectos colaterales. Valeria Sacone nos cuenta más. Adelante, Valeria. Brasil ya ha superado las 160.000 muertes por el COVID-19 y está en este momento prácticamente sin ninguna medida de confinamiento. Aquí está casi todo permitido: ir a la playa, a un centro comercial o incluso a un espectáculo de samba. Bien, es cierto que a lo largo de las últimas semanas las cifras diarias de muertes por el coronavirus han ido bajando de forma constante. Hoy la media diaria es de 400 muertos, pero Brasil sigue teniendo uno de los peores datos del mundo. Es el segundo en número de muertos y se queda solo por detrás de los Estados Unidos. Además, los mayores institutos de investigación advierten de que esos datos no son reales, que no se está registrando todo lo que habría que registrar y que probablemente habrá que multiplicar las cifras oficiales por 6. Además, Brasil probablemente no va a poderse liberar de una segunda ola de contagios parecida a la que está obligando a muchos países de Europa a endurecer las medidas de confinamiento. El gobierno de Argentina, el país con una de las cuarentenas más largas del mundo, anunció algunas modificaciones a las restricciones que ha impuesto. Esto mientras el número de casos de contagios sigue aumentando en este país. Argentina ya supera el 1.200.000 casos confirmados. Natalio Cosoy en Buenos Aires, en la capital argentina, nos da más detalles. Natalio, ¿cuáles son esos cambios en las restricciones que ha dado a conocer el gobierno del presidente Fernández para esta cuarentena tan larga? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el gran anuncio, si se quiere, es que esta cuarentena que terminaba este fin de semana, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el Gran Buenos Aires, que se conoce como área metropolitana de Buenos Aires, pasará de aislamiento obligatorio, como se lo llama aquí, a distanciamiento obligatorio. En la práctica la diferencia no es tan grande, porque en la práctica se habían venido liberando muchísimas actividades y las restricciones eran mucho menores que en aquel inicio de esa cuarentena el 20 de marzo, pero la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores habían sido el único lugar del país que habían estado desde el inicio en este aislamiento obligatorio. Ahora los ciudadanos, por ley, por norma, van a poder salir sin ningún tipo de permiso a circular. Esto estará restringido en el transporte público, que seguirá siendo solo para personal esencial. Ahora se sumarán también docentes y estudiantes, porque en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en aquellos distritos que así lo decidan alrededor del país, podrán volver las clases presenciales a todos los niveles escolares. No serán clases estrictamente hablando, sino una especie de
espacio de contacto entre los alumnos y los estudiantes entre sí y sus docentes para tratar de cerrar este año en forma presencial, más allá de lo que ocurrió a lo largo de estos meses, que toda la educación fue a distancia. Esencialmente, estos han sido los principales anuncios, aunque en otros lugares del país donde hay más complicaciones que aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, sí puede ser que las medidas sean más estrictas. Un dato importante que señaló Alberto Fernández en su alocución de este viernes es que aquí en este área van 8 semanas de caída constante de casos registrados día a día. Entonces, eso es lo que llevó al gobierno a tomar esta decisión de ir abriendo más y más, acompañado también, si se quiere, por las mejores temperaturas de la primavera y este verano que se acerca y una mayor posibilidad de hacer actividades al aire libre. Bueno, una flexibilización en las medidas, un respiro para los bonaerenses, para los residentes de la capital argentina y también para residentes de otras provincias del interior. Natalio, también el presidente dentro de sus anuncios habló extensamente sobre la vacuna. ¿Qué fue lo que dijo sobre este tema? Sí, es algo que se viene hablando estos días aquí en Argentina y puso mucho énfasis en ese tema. Él dijo que habló en este día viernes por la mañana con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y que el tema central de esa conversación tuvo que ver con la vacuna que está desarrollando Rusia, la vacuna Sputnik. El gobierno argentino está viendo la posibilidad de cerrar un acuerdo para traer unas 10 millones de vacunas, 2 dosis, o sea, son 20 millones de dosis para darle a 10 millones de personas. El gobierno tiene la expectativa de que esto pueda ser alrededor de diciembre de este año, siempre y cuando insisten, y insistió incluso Alberto Fernández en su alocución, la vacuna demuestra ser segura y efectiva. Es algo que todavía está en proceso. También indicó que no es la única vacuna que están intentando conseguir. También están en procesos de acuerdos con Pfizer, que es uno de los laboratorios que está desarrollando la vacuna, y AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que también está haciendo un desarrollo y que se esperaría que en el caso de poder recibir una vacuna de ellos sea ya en el año 2022. Sí. Algunos pueden considerar que tal vez sea demasiado optimista esperarla para diciembre, pero eso es lo que señaló el presidente, aunque aclaró que esto puede no llegar a ocurrir. Pero el gobierno está haciendo mucho esfuerzo, dicen, en tener el terreno preparado, tanto en cuanto a acuerdos a nivel internacional como la logística interna para poder hacer la distribución una vez que la vacuna esté disponible. Gracias, Natalio, por este reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Esta semana México tuvo 3 días de luto decretados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en honor a las víctimas del COVID-19, una conmemoración que tuvo lugar también en medio de las festividades del Día de los Muertos. Este año el altar de Oscar para sus muertos está en casa. Las fotos son de su esposa. Con la 4ª cifra de fallecidos a causa de COVID-19 más alta en el mundo, cerca de los 100.000 decesos, algunos mexicanos como él celebran este día en la intimidad de su hogar ante el cierre de una parte de los cementerios decretado por las autoridades. Falleció mi esposa, va a cumplir 2 meses mañana, 2, y pues me dejó a mis hijos, y pues ahorita más que nada hay que echarle ganas. Es la noche del 1 de noviembre al 2 de noviembre la que se considera más importante en una celebración en honor a los difuntos que transcurre a lo largo de varios días y que comienza el 31 de octubre. Este martes no había cementerios a los que acudir en la capital y tampoco hay desfiles. México vive un Día de Muertos como quizás nunca antes lo había hecho. Pues es nostálgico, ¿no? Ir a recordar a nuestros muertos, a las personas que están en esos espacios y no poder limpiar sus tumbas, estar con ellos conviviendo en este día. Eso es lo que es una nostalgia. En San Cristóbal de las Casas, en el estado sureño de Chiapas, sí hubo visitas a los cementerios. En este caso son los pueblos mayas los que festejan el Día de Muertos. Dicen que es una tradición milenaria mantener llueva, truene, con pandemia o sin pandemia. Es todo nuestro resumen de COVID-19 la semana en América. Nos vemos el próximo viernes.